Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 111. Dispersión. Senbonzakura el Oasoku de Roja fue resistido por el grupo más poderoso de personas en el barco. Esas personas escucharon las palabras de Diamante y la expresión de miedo desapareció de sus rostros. Finalmente, ustedes están listos para pelear. Roja miró a los piratas que no se desmayaron mientras se juntaban junto a Diamante, preparándose para pelear. Roja se rió entre dientes. Sus ojos brillaron de emoción. Ya que es necesario luchar entonces, probemos mi nuevo poder. Iru, que se colocó en la mano de Roja, volvió a su color blanco después de que Roja retractó su haki. ¿Qué está haciendo? Aunque Diamante no entendió la acción de Roja, sintieron que algo extraño iba a pasar. No pudieron evitar estar atentos mientras esperaban. Una atmósfera extraña surgió del cuerpo de Roja y entró en Iru. En ese momento, la hoja de la espada cambió repentinamente de giro. Roja estaba en el cielo, dominando todo lo que había debajo de él, sus ojos brillaban con luz. Visite Free.Web.com para una mejor experiencia de usuario. Dispérsate, Senbonzakura. La voz parecía un sonido proveniente de su alma. Silencio. Diamante y los otros piratas miraron a Iru en las manos de Roja cuando su espada colapsó repentinamente y se convirtió en numerosos pétalos de cereza, lo cual era hermoso de ver. Y en la mano de Roja, solo quedó la empuñadura. ¿La hoja se ha ido? ¿Qué está pasando? Esa espada no era una de las series Aijo o Azamono, Iru. Todos ellos escucharon que Iru fue secuestrado por la marina. Pero lo extraño que sucedió frente a sus ojos los dejó atónitos. En los buques de guerra, los marines miraron esta escena, se alarmaron al ver los pétalos de cereza moviéndose junto a Roja. Mientras Diamante y sus piratas aún estaban aturdidos, los cherry petals se movieron. ¡Ay! 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 De repente los pétalos se aceleraron, como una gota de lluvia sin fin, cayó sobre Diamante y sus hombres. Sangre y pétalos esparcidos en el aire. Después de un momento, Diamante y los varios piratas que lo rodeaban entraron en pánico cuando comenzaron a aparecer heridas en sus cuerpos. ¡Maldición! ¿Qué es esto? Estos tipos apenas estaban moviendo sus armas, tratando de resistir, pero los pétalos aún encontraron su camino hacia ellos. Cuerpos goteando sangre cayeron uno tras otro al suelo. Una mirada de horror era evidente en cada pirata que caía al suelo. Diamante, que estaba siendo atacado por los pétalos, de repente rugió, agitó su espada mientras vestía ropa nueva, bajo los ataques de los pétalos, como si la lluvia estuviera cayendo sobre un techo de hierro, se escuchó ese tipo de sonido. Diamante ya adivinó que la cuchilla que desapareció eran los pétalos de cereza que lo estaban atacando. Afortunadamente, con su fruta del diablo, hizo ropa delgada hecha de hierro e incluso usó una máscara de hierro. Junto con su espada, estaba bloqueando el ataque a esos pétalos. Maldita sea, ¿todavía tienes esta habilidad bajo la manga? Diamante vio que todas las personas que estaban con él ahora están tiradas en el suelo. Estaba solo, no pudo evitar mirar hacia arriba para ver a Roja. Tu espada se convirtió en pétalos. Ese es realmente un ataque aterrador, pero desafortunadamente, cuando lo giraste así, el poder detrás de los ataques no será suficiente para romper mis defensas. Tu habilidad no es efectiva contra mí. Diamante rugió con fuerza, su cuerpo de repente flotó mientras corría hacia Roja que estaba en el cielo, agitó su espada ferozmente hacia Roja. Vio claramente que en la mano de Roja, solo quedaba una empuñadura, ya que la espada se convirtió en esos pétalos, el cuerpo de Roja debería ser extremadamente frágil, y mientras pueda destruirlo, entonces ganará. ¿Es eso así? Mirando la figura de Diamante corriendo hacia él, Roja se interesó en la ropa de Diamante. Parece que has leído mi habilidad, pero hay algo sobre lo que me gustaría preguntarte. El tono rojo se convirtió en uno de burla, dijo. ¿Crees que puedo unir Busosoku Haki a esos pétalos o no? Al escuchar esta oración, Diamante que corría hacia Roja, de repente palideció. ¿Será que el miedo era evidente en los ojos de Diamante? Miró inconscientemente hacia el pétalo y para su sorpresa, todos los pétalos en el cielo, de repente se volvieron negros. En comparación con los hermosos pétalos de cereza de antes, esos black metal eran bastante aterradores. No. Diamante agitó su espada, tratando de resistir el ataque a esos pétalos.
Pero, el pétalo siguió viniendo hacia él sin importar cuánto se resistiera, ya que lo envolvieron por completo. Casi en el siguiente momento, la ropa de acero de diamante fue completamente cortada. ¡Ay! La sangre se derramó, en su cuerpo aparecieron innumerables heridas aterradoras. Soplo. Diamante escupió sangre, ya no tenía la espada en la mano. Cayó del cielo a las llamas que aún ardían en el barco. En el cielo, Roja miró al derrotado Diamante, sacudió la cabeza mientras retiraba su haki de los pétalos. Y con un pensamiento esos pétalos comenzaron a juntarse. Y finalmente, el hilo original regresó a su mano y lo colocó suavemente en la vaina. Esto es solo el Shikai, y alguien tan poderoso como Diamante no podría ser mi oponente. Mirando el barco pirata debajo de él, Roja murmuró en su corazón. Pensó que alguien tan fuerte como Diamante sería un buen oponente, pero resultó que era muy frágil. Parece que a partir de hoy, los vicealmirantes ya no serán sus oponentes. No sé qué tan fuerte soy ahora, y no sé si puedo derrotar a Doflamingo. No había nada con lo que pudiera medir mi fuerza, e incluso si conocía el poder de Doflamingo, no estaba seguro del resultado. Después de que Iru volvió a la vaina, las llamas finalmente se extinguieron. Aún así, el humo aún se elevaba hacia el cielo, mientras que la nave estaba completamente rota ahora, lo que indicaba que esto no era un sueño. Todo esto es real. Capítulo 112. El mundo en estado de shock zumbido. Roja regresó al buque de guerra. Todos los infantes de marina en los buques de guerra estaban inconscientes, solo un pequeño número recuperó la conciencia. Limpie ese desastre, luego regresemos a la base. Roja negó con la cabeza y regresó a su propia cabaña. Después de mucho tiempo, los marines del buque de guerra se despertaron. No vieron nada como la última pelea antes, esta pelea no era algo que pudiera suceder en el West Blue. No entendieron lo que pasó y no tenían que hacerlo, todo lo que necesitan saber es el resultado. Y sin duda, el resultado fue, la victoria de Roja. Visite free.no.com para una mejor experiencia de usuario. Y una victoria completa en eso. Incluso la familia Don Quijote no es oponente de Roja, esta es la fuerza del contraalmirante Roja, no pasará mucho tiempo antes de que sea ascendido a vicealmirante y probablemente sea transferido al Grand Line. Al ver el barco pirata casi destruido, muchos marines murmuraron, el miedo se deslizó en su corazón al recordar la figura de Roja que estaba en el cielo. El oficial superior de la familia Don Quijote, Diamante, fue derrotado cuando intentó asaltar los buques de guerra de la primera base West Blue. Cuando salió esta noticia, todos en el West Blue estaban en estado de shock. Sengoku no esperaba que la familia Don Quijote hiciera un movimiento tan rápido, incluso atacaron antes de que Roja pudiera regresar a la base. Lo que no esperaba más es que Roja pudiera derrotarlos. Esto fue definitivamente una bofetada en la cara de todos en la familia Don Quijote. No, es más como si los pisara. Sengoku no pudo hacer nada. Después de todo, la primera base en el West Blue estaba demasiado lejos de la sede. Esta vez, Roja formó un gran odio. Si no tiene la capacidad de derrotar a Doflamingo, entonces probablemente solo el cuartel general sea un lugar seguro para él. Después de que Sengoku recibió la noticia, decidió directamente transferir a Roja de regreso a la sede. Todas las fuerzas clandestinas estaban preocupadas por cómo trataría la familia Don Quijote a los marines que destruyeron su base. Euroot. Pero se sorprendieron al saber que la familia Don Quijote fracasó en su ataque e incluso uno de sus principales oficiales fue derrotado. Esta noticia se difundió rápidamente por todo el Oeste Azul, lo que hizo que todas las fuerzas clandestinas entraran en un estado de caos. ¿Eran los West Blue Marines tan fuertes? Las fuerzas clandestinas estaban aterrorizadas, cada uno de ellos detuvo cada operación que estaba haciendo y se escondió. Las hazañas de la primera base se extendieron por el azul del oeste como el fuego. Innumerables fuerzas que esperaban recuperar su prestigio sintieron como si les vertieran un balde de agua fría sobre la cabeza. Innumerables piratas estaban asustados, no se atrevían a cruzar las aguas bajo la jurisdicción de la primera base. Y la causa de todo esto fue sin duda, Roja. Muchas fuerzas clandestinas actuaban como locas en busca de información sobre Roja. Incluso si la identidad de Roja fuera confidencial, Sengoku no podría suprimirla por completo. Después de todo, muchos en los campamentos y muchos oficiales sabían de él.
Después de un gran interrogatorio loco, las fuerzas clandestinas finalmente desenterraron su información. El nombre completo de Roja, Monkey.D. Roja, el sobrino de Garp, el héroe de la Marina. Esta noticia se extendió incluso al Nuevo Mundo, lo que sorprendió a muchos piratas. Incluso Yonko escuchó esta noticia. Después de todo, el nombre de Garp se extendió por los mares, todos sabrían de él. Incluso las hazañas de Roja en la misión y su enfrentamiento contra la OG, y también el resultado de su examen de graduación, todo fue desenterrado. La conmoción no se limitó al West Blue, todas las fuerzas del mundo se conmocionaron. A todos les pareció normal que Roja pudiera derrotar a Diamante, incluso si su derrota fuera una gran pérdida, está justificado, después de todo, él era el sobrino de Garp y también, en el futuro si no hubiera ningún accidente, entonces Roja sería un almirante. ¿Cómo reaccionará Doflamingo ahora? Innumerables personas que tenían vínculos con la familia Don Quijote estaban tensas, esto ya no era un asunto menor. Si el que derrotó a Diamante era un pirata, entonces esto sería nada menos que declarar la guerra a la familia Don Quijote. Incluso si Roja no fuera un pirata, este movimiento sin duda llevará a Doflamingo al límite. ¿Qué pasará después? Todos estaban esperando a ver qué pasaría. Muchas fuerzas enfocaron sus ojos en el West Blue esperando. Roja es sobrino de Garp, este trasfondo haría temblar de miedo a muchos. No hay nadie que pueda controlar sus antecedentes, ser el sobrino de Garp es su fortuna, sin mencionar a Oasokuaki, ese tipo probablemente seguirá el camino de un rey. Pronto, el West Blue se pondrá patas arriba, un líder de cierta fuerza en West Blue murmuró, esto no fue solo su idea, todas las personas en West Blue tuvieron la misma idea. Capítulo 113. La llegada de Doflamingo. Doflamingo estaba sentado en una silla mientras tomaba una copa de vino tinto en la cubierta de su barco. ¿Es el mismo que atrapó a la OG? El tono de Doflamingo era muy tranquilo, pero la atmósfera se estaba volviendo cada vez más oscura. Los piratas ordinarios no podían hablar porque el sudor frío les corría por la espalda. Cacha. La copa en la mano de Doflamingo se rompió de repente. Doffy, Trébol apareció junto a Doflamingo de repente, su rostro estaba sombrío y se podían ver chispas malignas en sus ojos. Solo él y los otros dos se atreven a hablarle. Visite Freeweb, no ve, L.com para una mejor experiencia de usuario. Esos eran los oficiales superiores de la familia Don Quijote. Ellos son Trébol, Pica, Diamante y Vergo que se colaron en la marina, esos cuatro no son iguales a los demás en la familia, eran como hermanos para Doflamingo. Ellos son los que le dieron su fruto y también los que lo hicieron más fuerte. Los cuatro son completamente diferentes de los demás. Esos eran los miembros de su familia. Mono.d. Roja. Doflamingo se levantó. Su tono era extremadamente frío cuando el cielo de repente se volvió tormentoso. No esperaba que un personaje como el sobrino de Garp apareciera en el West Blue, la intención asesina de Doflamingo aumentó e incluso cuando dijo el nombre de Garp no había rastro de miedo en su voz. ¿Quién era él? Es alguien con el Aosokuaki, alguien calificado para ser rey. Una vez fue uno de los nobles de este mundo, uno de los dragones celestiales. Cualquier fondo frente a él no es nada, solo porque Roja es sobrino de Garp se retirará. Eso es imposible. Ya que es así, entonces iré yo mismo. En la primera base del West Blue, en el fondo de la prisión. Diamante llevaba unas esposas Kairoseki, la sangre de su cuerpo se secó hace mucho tiempo, yacía medio muerto en un rincón mientras murmuraba. Este no es el final, nadie escuchó la voz de Diamante. No pasó nada en las jurisdicciones de la primera base, por lo que todos los miembros están reunidos en la base. Roja regresó y se dirigió directamente al campo de entrenamiento, no dejó entrar a nadie más. Solo se irá a comer. Desde el campo de entrenamiento, todos a menudo escuchaban un rugido que salía. Y a veces la base tiembla un poco, lo que hizo que los marines temieran que Roja destruyera la base con uno de sus ataques. Roja era el líder de la primera base por ahora, pero probablemente tarde o temprano llegue la orden de su traspaso. El West Blue estaba en calma. La familia Don Quijote parece haber desaparecido, no llegaron noticias. Parece que todo estará bien por ahora. Por fin, en este día el barco del cuartel general de la Marina envió algunas noticias, solo necesita medio día para llegar a la primera base. Esta noticia alivió a innumerables personas, fue como si les quitaran una gran piedra del corazón.
El marine miró hacia el mar esperando al buque de guerra. Justo cuando estaban esperando, de repente apareció la sombra de un barco. Esta sombra se dirigía hacia la base. Pronto todos vieron la sombra, pero su expresión no era de sorpresa ya que el buque de guerra llegó demasiado rápido, sino de conmoción. Después de todo, el barco no estaba en el mar, sino que volaba en el cielo. La sombra seguía acercándose, el contorno se hacía más y más claro, esto definitivamente no era un barco, y tampoco es un pájaro, esto era, una persona. Con la silueta cada vez más cerca, la gente finalmente supo quién era. El sudor frío siguió cayendo de esos marines, y el miedo se deslizó en sus corazones. Es él. Resultó que él personalmente vendrá al West Blue. La figura seguía acercándose mientras pedazos de nubes blancas seguían floreciendo en el cielo. Obviamente, esta era solo una persona, pero la llegada de esta persona hizo que todas las personas en la primera base casi se desmayaran. La presión era enorme sobre ellos. Mi subordinado diamante, ¿estás vivo? Acompañado por esta risa malvada, después de que la voz desapareciera por completo, la figura cayó del cielo directamente sobre el puerto. Su cara manó una sonrisa espeluznante, suficiente para asustar a los niños y podría aparecer en sus pesadillas. Todos conocían la identidad de esta persona. Doflamingo. El buque de guerra del cuartel general de la Marina tardará medio día en llegar. Doflamingo fue el primero en llegar aquí. Aunque Doflamingo no usó a Osoku, los marines no pudieron evitar temblar y retirarse inconscientemente. Los marines aquí, todos incluyendo a Tika, no vieron a nadie con una recompensa tan grande como Doflamingo. 340 millones de bayas, para ellos esta recompensa era tan grande como un árbol gigante. No pudieron resistir el horror que sintieron. El buque de guerra necesitó medio día para llegar, y ese medio día es más que suficiente para que Doflamingo elimine toda la base. En este momento, una figura surgió de la mente de todos. Esa es la figura de Roja. Parece que su única esperanza ahora era Roja. Si puede bloquearlo durante medio día hasta que llegue el buque de guerra, entonces pueden vivir. Pero, mediodía es demasiado tiempo, en su mayoría podría durar unas pocas horas, lo que hacía que su situación fuera desesperada. El sudor frío seguía brotando de cada persona presente allí, no podían mantener la calma en sus corazones. Los marines siguieron retrocediendo cuando se enfrentaron a la malvada sonrisa de Doflamingo. ¿Nadie quiere responder a mi pregunta? La voz de Doflamingo hizo eco, al mismo tiempo que agitaba suavemente los dedos. Con un movimiento tan simple, la atmósfera cambió cuando una intención asesina infinita surgió de él. Con esta aterradora intención asesina, un hilo que no podía verse a simple vista, emergió de su dedo y barrió horizontalmente, era tan afilado como el acero o tal vez más afilado. Cuando este hilo que bajaba parecía tener el poder de derribar el cielo y cortar la tierra. Las personas presentes no podían ver ese hilo pero podían sentir que sus vidas estaban a punto de terminar. Su corazón estaba a punto de detenerse del susto cuando vieron sus muertes frente a ellos. Pero el hilo invisible no pudo avanzar, estaba bloqueado. Una espada lo bloqueó. La hoja de esta espada era de color blanco puro, ya que reflejaba la luz del sol. La espada estaba en la mano de un hombre, ese hombre vestía un uniforme de marines, apareció como un general y se paró frente a Doflamingo. Déjame responder a tu pregunta, ¿por qué molestarlos? La voz era ligera, y la intención asesina que había antes se disipó repentinamente. Capítulo 114. Enfrentando a Doflamingo. Roja finalmente llegó. La altura de Roja era similar a la de la gente común, tal vez solo un poco más alta, mientras que Doflamingo tenía 3 metros de altura. Cuando estaban parados uno frente al otro, el impulso de Doflamingo no tuvo ningún efecto en Roja, se sintió como si hubiera una grieta entre los dos. La boca de Roja reveló una leve sonrisa mientras miraba a Doflamingo, luego dijo: ¿Cuál es su nombre otra vez, Diamante? Está en la prisión y no estoy seguro de si está vivo o no, bueno, no debería estar muerto. La voz de Roja se apagó y al mismo tiempo el hilo de repente no pudo más y se rompió. Tararear. Con el hilo roto, una ola aterradora se precipitó desde todas las direcciones, lo que hizo ondear la capa de Roja y sacudir el abrigo de plumas rosas de Doflamingo. Al mismo tiempo, las ondas de radio hicieron retroceder a los marines. Ahora en el puerto, solo hay 2 personas.
Visite Freenweb.com para una mejor experiencia de usuario. Roja y Doflamingo. Monkey.d.roja. Doflamingo no atacó directamente, pero miró a Roja a través de sus extrañas gafas de sol. Sonrió con una sonrisa llena de maldad. Tengo información de que tienes el potencial para ser un almirante, te estás sobreestimando debido a esto, ¿verdad? Doflamingo parecía un demonio y le dijo a Roja. Mírate, adivinaste que vendría aquí, pero no te fuiste antes. ¿Por qué debería irme? Roja sostuvo la empuñadura de Iru y se rió entre dientes, luego lo miró por un momento, luego con uno dijo. Sí, lo habría olvidado por completo si no lo hubieras mencionado. Roja se dio la vuelta y enfrentó a esos marines, que aún estaban nerviosos, se rió levemente y dijo. Esta pelea no será fácil, así que, pueden irse, por cierto, llevar a la gente de la base y pasar al otro lado de la isla. Esta fue su orden. Estaba realmente relajado cuando emitió esta orden. Incluso se rió entre dientes, lo que hizo que esos marines reprimieran su miedo. Señor. Roja, tú. Estoy bien aquí solo. Roja se dio la vuelta, sin mirar más a los marines. Sus palabras eran claras, sus acciones eran simples, no hablaban mucho, pero para los marines actuales, no podían describir lo que sentían sus corazones en este momento. Desde que Roja vino aquí, nadie murió, y casi solo destruyó a los piratas Gecko, y ahora se enfrentaba solo a los piratas de Don Quijote. Nunca antes se habían encontrado con un líder así. Casi todos los líderes dejarían que sus hombres atacaran mientras observaban. Señor. Roja, los marines reprimieron el miedo en sus corazones. Se sentían emocionados, ansiosos por tomar sus armas y luchar contra Doflamingo, pero sabían que solo entorpecerían a Roja. Así que todo lo que podían hacer era retirarse. Nadie dijo nada más mientras todos retrocedían al mismo tiempo, miraban hacia atrás de vez en cuando, los ojos llenos de preocupación, aunque retrocedieron, sus corazones estaban inquietos. Roja era escandalosamente fuerte, pero su enemigo esta vez es un gran pirata muy conocido. El barco del cuartel general de la Marina todavía tenía algunas horas para llegar. Doflamingo miró a Roja, no impidió que los marines se retiraran, aunque quería usarlos para distraer a Roja, pero no lo hará. Como Roja se atreve a enfrentarlo solo, entonces nunca evitará un desafío, porque él es, el Tenryubito, Don Quixote Doflamingo. Si tenía miedo de un desafío tan pequeño, entonces el Asoku, así como la calificación para ser rey, es un desperdicio para él. El otro lado de la isla. ¿Crees que eso sería útil? El tono de Doflamingo era muy malvado, si una persona común escuchara su voz moriría de miedo. Roja miró a Doflamingo, su expresión era tranquila cuando dijo. No servirá de nada, eso si me derrotas. ¿Es eso así? Doflamingo pateó y corrió hacia Roja. No usó su habilidad Fruit, solo un simple uso de Busosoku Ardenin. Ante el ataque de Doflamingo, Roja no tenía miedo, todo lo que sentía era su sangre hirviendo por la emoción. Parece que han pasado unos 2 años desde que vino a este mundo, y de una persona común. Dominó la habilidad de la llama, dominó a Getsuga Tenso y recientemente dominó a Senbonzakura. Ya casi es hora de que este mundo sepa su nombre. Timbre. Frente a Doflamingo, Roja usó un golpe horizontal muy simple con su espada, mientras también usaba Busosoku. Endurecimiento. Cuando los dos chocaron, no hubo ningún poder especial, pero aparecieron grietas en el aire. Los dos usaron lo mismo. Oasoku, aquí. Doflamingo quería usar Oasoku para hacer que el marine antes que él supiera quién es el maestro aquí. Pero no pensó que su poderoso Oasoku aquí se enfrentaría a un Oasoku aquí más tiránico. Capítulo 115. Cara a cara con Aosoku retumbar. Cuando el Aosoku aquí de los dos chocó entre sí, se emitió un rugido y el mundo se oscureció. Esto ya no era una simple colisión de fuerza, esto se convirtió en un enfrentamiento Aosoku aquí. Cacha. Aparecieron grietas en el aire y un trueno rugió debido a esta colisión. Esto dio la ilusión de que el vacío estaba a punto de romperse. Las pocas nubes blancas que estaban presentes en el cielo de repente se oscurecieron. En la prisión subterránea de la base, Diamante, que estaba detenido allí, abrió los ojos, sonrió. Aki, no me equivoco. Dije que este no será el final, que esta base será completamente destruida, y ese será tu final. Visite Freenweb.com para una mejor experiencia de usuario.
Diamante pensó en la figura de Roja, su rostro reveló una extraña sonrisa llena de burla como si ya pudiera ver a Roja morir desesperada y la base de la marina completamente destruida. Aosoku, aquí. La expresión de Doflamingo cambió, las señales que acababa de ver eran las de la confrontación Aosoku aquí. Obviamente no pensó que Roja pudiera siquiera usar el Aosoku. Doflamingo había recopilado la información de Roja hacía mucho tiempo, pero desafortunadamente, esa información era sobre la Roja del campamento y no sobre la Roja actual. A pesar de que había algo de inteligencia sobre él en el West Blue, pero ese tipo de información era desordenada, algunas personas incluso se jactaban y decían que Roja tenía el poder de un dios, nadie creería esa información. Pensando que Roja no permaneció tanto tiempo en el West Blue, Doflamingo evaluó a Roja por la información de antes, pero no se encontró que pudiera usar el Aosoku en ninguna información que recopiló. Grieta. Dos personas usaron el tipo más poderoso de Aki mientras se enfrentaban, este tipo de colisión convertiría las nubes blancas en negras y destrozaría la tierra. Debido a que el impacto se originó en la espada de Roja y la pierna de Doflamingo, toda la fuerza se acumuló en ese lugar que no afectó a los marines. Pero, vieron que la escena cambiaba y escucharon truenos, simplemente no podían calmarse, para ellos, esto parecía como si fueran mortales presenciando una pelea entre dioses. Rugido. Retumbar. El Thunder siguió cayendo, sorprendiendo a todos los marines presentes. No podía calmarse, Doflamingo lo sabía, sabía que en este enfrentamiento estaba en desventaja, era tan obvio que la conmoción se podía ver en todo su rostro. Si la brecha fuera pequeña entre los dos, entonces no sería tan obvio, no sería fácil notar la diferencia de poder. En otras palabras, el Aosoku Aki de Roja es más fuerte que el suyo, pero no por un poco. Neuroot. ¿Cómo puede ser esto? Auge. Este enfrentamiento terminó porque había una gran brecha en la fuerza, el enfrentamiento no duró mucho, solo duró unas pocas respiraciones, y entre Roja y Doflamingo, se formó una tormenta. La tormenta no corrió hacia Roja en absoluto. Todas las olas se precipitaron hacia Doflamingo, su abrigo rosa siguió revoloteando y se formaron grietas como una telaraña bajo sus pies. El resultado ya es obvio. Doflamingo no pudo enfrentarse a la Aosoku de Roja y fue completamente derrotado frente a él. Imposible, este tipo de Aosoku, ¿quién eres exactamente? A pesar de que Doflamingo no recibió ningún daño físico, pero su orgullo recibió uno crítico, miró a Roja mientras su corazón estaba confundido, no pudo evitar preguntarse quién es este tipo. Su Aosoku era en realidad mucho más fuerte que el suyo, sentía que estaba enfrentando a Shanks en este momento. Monkey.d. Roja, ya deberías saber mi identidad y todo sobre mí. Roja miró ligeramente a Doflamingo. Doflamingo respiró hondo y apenas se calmó, pero ya no tenía esa mirada arrogante en su rostro. El Aosoku Aki. Significa más que la fuerza del poseedor, significa que tenía la calificación para ser rey. Los mares tenían mucha gente capaz de usarlo, pero solo una persona tendrá esa posición al final. En la misma era, todos los que tienen Aosoku se enfrentan entre sí, sin importar su estado, al final solo habrá un ganador. Al principio pensé que eras un infante de marina, pero ahora no lo parece. La sonrisa malvada de Doflamingo volvió a su rostro cuando miró a Roja. La identidad de la que hablaste se refería a esto. Roja escuchó las palabras de Doflamingo y de repente se echó a reír, los ojos de Roja lo miraron con una mirada profunda y dijo, ¿marine o pirate, hay alguna diferencia? Doflamingo miró profundamente a Roja, como si entendiera su significado y una vez más sonrió con maldad. ¿Es eso así, Fufufufu? La llamada calificación del rey no es solo que podría convertirse en rey algún día, significa que no se rendirá a las reglas, no se rendirá a los demás y, si lo hiciera, no tendrá eso. Calificación. Casi ningún marine tenía Aosoku y esta es la razón. De hecho, ¿quién dijo que los marines debían sucumbir a las reglas y rendirse a los demás? Garp sacudió el mar a pesar de que solo era un vicealmirante, rechazó el ascenso a almirante e incluso si Sengoku le ordenaba hacer algo que no quería, lo ignoraría por completo. Roja era el sobrino de Garp, con este tipo de mentalidad, que tenga el Aosoku no sorprende en absoluto. En el puerto, aparte de Roja y Doflamingo, no hay nadie. Todos los marines ya se han retirado a un lugar muy lejano. Después de ver el Aosoku hace un momento, entendieron que solo serían una carga para Roja si se quedaban, así que se retiraron al otro lado de la isla.
A veces miraban hacia atrás y miraban a Roja y Doflamingo, no podían escuchar lo que decían, todo lo que podían hacer ahora era sentirse nerviosos mientras se alejaban de nuevo. El cielo estaba oscuro, el viento seguía silbando y la atmósfera una vez más se estancó. Capítulo 116. Roja contra Doflamingo Azul Oeste, el cielo estaba nublado, parecía sombrío y deprimente, dos grandes buques de guerra se están moviendo hacia la primera base. En ambos buques de guerra hay un total de 3 altos oficiales, 2 contraalmirantes y un vicealmirante. Este vicealmirante es realmente especial. Y eso es porque se llama Garp. Garp estaba parado en la cubierta mientras realizaba el misterioso sueño de pie, y los otros 2 estaban parados detrás y mirando el mar. Estaremos allí en unas horas. El vicealmirante Garp no parece preocupado en absoluto, los 2 estaban relajados, riendo el uno con el otro. Si Garp no estaba preocupado no había necesidad de que ellos se preocuparan. Estimaron que no habrá un accidente. De repente, un infante de marina se precipitó con el pánico en toda la cara. Visite Freeweb, no ve, L.com para una mejor experiencia de usuario. Señor. Garpa. ¿Qué es? Antes de que pudiera llegar a Garp, uno de los contraalmirantes lo detuvo, no quería que perturbara el sueño de Garp, por lo que frunció el ceño mientras regañaba al marine. ¿Por qué hay que estar tan nervioso? El infante de marina se detuvo mientras un sudor frío se notaba en su frente, estaba muy nervioso, miró al contraalmirante frente a él y dijo temblando. Señor, gran problema. Nosotros, acabamos de recibir información, que Don Quijote, Doflamingo, apareció en la primera base del West Blue. El sonido de este marine hizo eco en todo el buque de guerra. ¿Doflamingo, apareció en la primera base? La expresión de los 2 cambió, tenían un mal presentimiento sobre esto. Doflamingo ya corrió hacia la primera base, pero todavía tienen algunas horas antes de que puedan llegar allí, lo cual fue realmente malo. Sus rostros palidecieron. Al mismo tiempo, todos en el buque de guerra se detuvieron después de escuchar esta noticia, el horror apareció en cada uno de sus rostros. Silencio. La atmósfera cambió repentinamente, las nubes blancas de repente se volvieron oscuras. Parece que va a llover pronto. En ese silencio, de repente Garp dijo con los ojos soñolientos, miró las nubes oscuras en el cielo y murmuró. Después de eso, se dio la vuelta y vio que la expresión de todas las personas en el buque de guerra no parecía correcta, hizo una expresión extraña mientras decía. ¿Qué es? ¿Qué sucedió? El puerto de la base. Doflamingo no siguió hablando, estiró su mano mientras su rostro aún tenía esa sonrisa malvada, no vino aquí a charlar, viene aquí por una sola razón y es para matar a Roja. Incluso si Roja tenía a Osoku, no importaba, no necesitaba decir nada porque su propósito era claro. Al momento siguiente, la intención asesina de Doflamingo se disparó, hizo una garra con la mano y saludó a Roja. Gosiquito. 5 hilos emergieron de las puntas de sus dedos que parecían lo suficientemente afilados como para cortar acero, los hilos eran casi invisibles mientras se precipitaban hacia Roja. Incluso si eran realmente invisibles, Roja usó su Kenbunso Kwaki para capturar su trayectoria, estaba tranquilo mientras barría su espada. Neuroot. Flujo de espadas, cremación. Auge. Un pilar de llamas se elevó, violento e imparable. Sin pensar, Roja usó directamente sus llamas, con personas como Doflamingo como su oponente, no necesitaba contenerse. Doflamingo no era como Diamante, no era descuidado, por la información que reunió sabía que Roja tiene la habilidad de manejar llamas. Entonces, cuando Roja lo usó, no se sorprendió ni entró en pánico, ni siquiera lo evitó mientras sus manos seguían moviéndose. Tararear las llamas frente a él se separaron y, al mismo tiempo, 5 hilos chocaron contra la espada de Roja. A pesar de que esos hilos tenían la nitidez y dureza del acero, eran extrañamente flexibles. Timbre. De repente, chispas comenzaron a volar por la colisión. El ataque de Doflamingo no funcionó, así que usó la otra mano. Otoño. Esta vez Doflamingo los hilos no eran invisibles, eran 5 hilos de colores del tamaño de una uña que se precipitaron hacia Roja. Soru. Frente a este ataque, Roja usó directamente a Soru, ya que movió decenas de mater de su posición. Después de evitar este ataque, Roja miró a Doflamingo y agitó su espada. Jetsuga, tenso. Tararear.
Una energía de espada en forma de media luna roja se precipitó hacia Doflamingo mientras derribaba todos los edificios en su camino. La expresión de Doflamingo era la misma, estaba sacudiendo las llamas, luego de repente estiró su mano hacia adelante. Kumo no Sugaki. Los hilos formaron una telaraña frente a Doflamingo. Se adjuntó un color oscuro a los hilos que formaron esa telaraña, que es el efecto del endurecimiento de Busosoku. Timbre. El ataque de Roja golpeó la telaraña directamente, con la colisión vino el sonido de metal golpeando contra otro metal. Las chispas se dispersaron mientras la telaraña y Getsuga Tenso intentaban empujarse entre sí. Entonces, de repente, Getsuga Tenso se apresuró hacia adelante como un loco, la telaraña se dispersó y se deformó en la forma de una red de baloncesto, pero aún así no pudo atravesarla, ya que esta telaraña realmente estaba mal. Es inútil. Doflamingo se paró detrás de su telaraña mientras le mostraba su sonrisa malvada a Roja, parece que esperaba esto. Esos hilos eran como si fueran de acero pero aún tan flexibles como una telaraña, y después de un Iraaki, era casi imposible cortarlos. Eso. Doflamingo estaba relajado como si el resultado de esta pelea estuviera en sus manos desde el principio. Después de que la red lateral bloqueó el ataque de Roja, Doflamingo estiró su mano e hizo una palma en dirección a Roja. Calor. Innumerables hilos se combinaron y formaron uno extremadamente grueso, luego corrieron hacia Roja con una velocidad extremadamente rápida. Este hilo estaba destruyendo todo a su paso, y de repente el hilo estaba encima de Roja, la línea apareció en la base detrás de él. Obviamente, la base estaba partida en dos. E incluso contra tal ataque, la expresión de Roja no cambió, solo agitó la espada en su mano. Auge. El ataque de Iru y Doflamingo chocó, y sonaron rugidos. Capítulo 117. Senbon Sakura. Después de la colisión, la mano de Roja tembló un poco, su cuerpo se mantuvo recto pero bajo sus pies, el suelo se abrió. Cualquiera podía adivinar cuánta presión tenía ese ataque. Están todos fuera. Roja no miró hacia atrás, pero usando su Kenbunso Kwaki pudo sentir la presencia de esos marines, el edificio a sus espaldas fue cortado a la mitad por ese último ataque, pero afortunadamente todos esos marines ya se habían ido. Pero esta escena hizo que todos los marines revelaran un rastro de miedo en sus ojos. Toda la base se partió en dos. ¿Qué clase de monstruo es ese? Doflamingo, ¿qué es ese monstruo? ¿Puede el señor Roja realmente ganar contra un monstruo así? Cuando la base se dividió en dos, todos los marines huyeron de la escena rápidamente, luego, cuando miraron hacia atrás, no pudieron evitar tragar saliva. Visite Free.com para una mejor experiencia de usuario. Ante un monstruo tan terrible, ¿cómo puede Roja aguantar medio día? ¿Cómo puede esperar hasta que el buque de guerra del cuartel general llegue aquí? Auge. 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 Roja y Doflamingo se estaban moviendo mientras peleaban, ya estaban en lo profundo de la isla. La base dividida se destruye cada vez más. Roja estaba usando sus llamas, mientras que Doflamingo usó sus hilos para cortar las llamas antes de que llegaran a él. Doflamingo no podía acercarse ya que las llamas de Roja estaban en su camino, así que solo él podía. Aún así, sus ataques de largo alcance son bastante fuertes ya que tiene su fruta del diablo. El Getsuga Tenso de Roja fue bloqueado por la telaraña, las llamas no pueden quemar su hilo si uso aquí en ellas, por lo que podría ignorar las llamas y atacar el cuerpo de Roja directamente. Este juego es inútil, tus llamas no pueden lastimarme, ya deberías saber que esta es una lucha inútil, todas tus habilidades son inútiles contra mí. No tienes ninguna oportunidad de ganar. Doflamingo siguió agitando su mano y cortando relajadamente las llamas y cada vez que Roja usaba Getsuga Tenso, volvía a hacer una telaraña. ¿Es eso así? Roja estaba en medio de las llamas, se paró como un rey que gobierna todas las llamas. Sus llamas no son lo suficientemente fuertes, la energía de su espada también es lo suficientemente fuerte. Solo con esas habilidades, realmente no tiene ninguna posibilidad contra Doflamingo. Pero, todavía tenía otra habilidad. Ya que dijiste esto, entonces creo que el calentamiento ha terminado. En medio de las llamas, Roja de repente sostuvo su espada frente a su pecho. ¿Calentamiento, terminado? Doflamingo miró extrañado a Roja. Y al momento siguiente, sintió un poder realmente extraño proveniente del interior de Iru usando su Kenbunso Kwaki.
Esta fuerza es mucho más fuerte que la utilizada para las llamas. Doflamingo sospechó que este era el poder de la fruta de Roja. Roja era más pequeño que Doflamingo por un gran margen, este último era aproximadamente el doble del tamaño de Roja, pero de repente esto pareció revertirse y la figura de Roja se elevaba como el cielo mirando a Doflamingo. Dispérsense, Senbonzakura. Sin ningún sentimiento, Roja simplemente dijo suavemente, después de que la voz hiciera eco, la espada de Iru se dispersó repentinamente y se convirtió en innumerables pétalos de cereza. ¿Qué? Al ver esto, Doflamingo sintió una ola de vigilancia. Esta habilidad no estaba en ninguna información que recopiló antes. La espada de Roja debería ser Iru, uno de los Aowu-Azamono. Esta espada era demasiado dura para romperse naturalmente, esta debería ser una de las habilidades de Roja. Pétalos de cerezo llenaron el cielo. Doflamingo ya no parecía relajado. Agitó las manos ante la lluvia de pétalos que venían hacia él. ¡Ay! ¡Ay! 10 hilos cruzan los pétalos, pero los pétalos los ignoraron fácilmente. Aki estaba fusionado con esos hilos, por lo que su dureza era más dura que el acero, junto con la flexibilidad que tenían, incluso el Jetsuga Tenso de Roja no podía cortarlo. Pero pasaron. Los pétalos eran más flexibles y delgados que sus hilos, directamente los ignoraron y cayeron hacia Doflamingo. Ya no había sol en el cielo, pero había llamas. La luz de las llamas hacía que la flor de cerezo pareciera demasiado hermosa, era una obra de arte, revoloteando suavemente con el viento, parecían inofensivas, pero Doflamingo estaba atento, su corazón no podía calmarse. ¿Qué es esta extraña habilidad? Al ver los pétalos pasar directamente sin tocar sus hilos, Doflamingo una vez más usó Spiderweb y formó una enorme red. Esta red fue pensada en la medida en que podría anular a Jetsuga Tenso, pero fue inútil contra Jet esos pétalos ya que pasaron directamente. ¡Ay! Doflamingo retrocedió rápidamente, pero desafortunadamente, un pétalo golpeó su mejilla, apareció una línea con sangre goteando. ¡Maldita sea! Doflamingo maldijo en su corazón, una flor de cerezo tan hermosa era en realidad una espada voladora. Frente al Senbonzakura, Doflamingo como indefenso, esta habilidad se hizo para contener su fruta del diablo, sus hilos pueden resistir a Jetsuga Tenso pero no pueden defenderse de esto. Capítulo 118. El despertar de la fruta del diablo zumbido. Zumbido. Los pétalos eran tan afilados como una espada, Doflamingo no se atrevió a dejar que lo tocaran. Estaba tratando de evitar los pétalos mientras atacaba a Roja al mismo tiempo. Se merece su reputación. Al ver a Doflamingo atacándolo a pesar de que estaba siendo atacado, Roja no se sorprendió, pero estaba un poco sorprendido por el talento de Doflamingo. Senbonzakura tiene sus debilidades. En primer lugar porque la hoja se dividió en tantos pétalos que carecía de poder de ataque, pero usando su Busosoku, esa debilidad desapareció. En segundo lugar, al usar Senbonzakura, la hoja se convertirá en pétalos y solo la empuñadura permanecerá en sus manos, lo que hace que su cuerpo quede indefenso. Zumbido. Pero Roja no era lento, podía usar Soru y Moonwalk para evitar los ataques de Doflamingo mientras atacaba. Visite Freeweb, no ve, L.com para una mejor experiencia de usuario. Las figuras de los dos seguían parpadeando, a veces aparecían en el cielo y otras veces aparecían en el suelo. La flor de cerezo que antes era hermosa se volvió terriblemente negra con Aki adherido a ella. Si antes Doflamingo estaba reprimiendo a Roja, ahora la situación se invirtió. Después de un momento, el cuerpo de Doflamingo tenía algunas manchas de sangre. Aunque no estaba gravemente herido, su ropa estaba hecha jirones. Maldición. Todavía tenía una habilidad tan extraña, ¿qué diablos es su fruta? Doflamingo siguió esquivando mientras los pétalos seguían persiguiéndolo, incluso después de intentar esquivar, a veces los pétalos lo golpeaban. A pesar de que trató de bloquear con su Aki, aparecieron algunos rasguños cada vez que bloqueó un ataque. Por el contrario, el cuerpo de Roja no tenía ninguna mancha de sangre y todavía no usaba el Bankai. Desde el principio hasta ahora, la situación siguió empeorando, Doflamingo estaba siendo reprimido y no podía hacer nada frente a los pétalos de cereza de Roja. Doflamingo ahora sabía que no tenía la oportunidad de ganar esta batalla así, respiró hondo y de repente se retiró, su expresión se volvió fría. Eres realmente poderoso, aunque no sé cuál es esa habilidad que estás usando, la usas muy bien. Doflamingo hizo una pausa, su sonrisa malvada reapareció en su rostro.
Pero si crees que solo esto te permitiría ganar, entonces estás absolutamente equivocado, en este mundo hay habilidades más poderosas de lo que jamás podrías imaginar. Alrededor del cuerpo de Doflamingo, un extraño poder comenzó a surgir, se extendió por todo el lugar e incluso llegó a la base destruida. Neuroot. Silencio. De repente, el edificio comenzó a retorcerse y se convirtió en innumerables hilos, y con la orden de Doflamingo, apuntaron hacia Roja y lo atacaron. Colina Blanca. Decenas de miles de hilos se juntaron y atacaron a Roja. Esos hilos eran tan grandes que los marines del otro lado de la isla los vieron. Oleadas tras oleadas de hilos seguían atacando a Roja. Los pétalos corrieron hacia Roja y lo envolvieron. Roja saltó y creó cierta distancia, miró a Doflamingo y sus ojos brillaron con un rastro de luz. Fruta del diablo, despertar. Parece que sabes algo, fu. Doflamingo estiró la lengua y lamió el rastro de sangre en sus labios, reveló su sonrisa malvada mientras caminaba hacia Roja paso a paso mientras el edificio a su alrededor se convertía en hilos interminables. El despertar de la fruta del diablo. El despertar no es algo común que todos los usuarios de frutas puedan lograr. Una vez que alguien logre el despertar, su fruta del diablo ya no se limitará a sus cuerpos, incluso podría cambiar el entorno que lo rodea. Eso es lo que Doflamingo está haciendo ahora, podría convertir el edificio y la tierra debajo de él en hilos. Auge. 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 El edificio siguió convirtiéndose en hilos mientras corrían hacia Roja. La cantidad de pétalos era mucho menor que los hilos de Doflamingo ahora, no puede bloquear los hilos. A lo lejos, el marine miraba los edificios transformándose como locos, mientras todo se destruía. ¿Qué diablos es esto? ¿Esta sigue siendo nuestra base? Todos ellos se sorprendieron más allá de lo creíble, no podían entender lo que estaban viendo en absoluto. ¿Es este el poder de Doflamingo? Tan aterrador, la frente de Tika estaba llena de sudor frío, una mirada de consternación apareció en su rostro. Frente a esto, incluso un contraalmirante es como una hormiga. Mirando la demostración de poder, muchos no pudieron evitar temblar de miedo. ¿Tal poderoso puede el señor Roja salir con vida? Los corazones de todos latían como tambores. Incluso antes de que su base fuera destruida, vieron las llamas, por lo que podían decir que Roja todavía estaba luchando, pero ahora se sentían desesperanzados. ¿Puede un humano resistir este tipo de poder? Capítulo 119. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Rompe blanco. Doflamingo puso su mano en el suelo y de repente surgieron hilos del suelo queriendo agarrar el pie de Roja. Roja no entró en pánico, al ver los hilos debajo de él, saltó al cielo. Al mismo tiempo, los pétalos interminables formaron una ola y atacaron a Doflamingo. Blanquecino. Frente a la ola de pétalos, Doflamingo no retrocedió, con una mano aún en el suelo, innumerables hilos que lo envolvían. Los pétalos rebotaron después de golpear los hilos alrededor de Doflamingo. Después de usar el despertar, la cantidad de hilos que Doflamingo podía controlar aumentó por un gran margen. Tu truco no tiene efecto en mí. Doflamingo mostró una sonrisa de burla llena de maldad cuando dijo: incluso si pudieras usar esa habilidad tuya realmente bien, la brecha entre nuestro poder es enorme, detén la lucha sin sentido. Visite Free.com para una mejor experiencia de usuario. Mientras hablaba, Doflamingo agitó las manos, decenas de miles de hilos se fruncieron hacia Roja como una pitón. Zumbido. Zumbido. La figura de Roja parpadeó varias veces, mientras retrocedía, al mismo tiempo que el pétalo de cereza se precipitaba hacia él y reformaba la espada de Iu. El despertar de la fruta del diablo es muy fuerte, además de su cuerpo, incluso podría hacer que su entorno se convierta en hilos. Roja miró a Doflamingo y luego negó con la cabeza. Si entiendes esto, entonces déjame enviarte en tu camino. La sonrisa de Doflamingo era malvada y fría, comenzó a caminar hacia Roja, el hilo se movió junto con él, apareció como un rey gobernando las cuerdas. Roja no retrocedió. Parecía que acababa de renunciar a cualquier resistencia para luchar contra Doflamingo, pero sus ojos no mostraban ningún pánico. Doflamingo seguía riendo con su extraña sonrisa. La cuestión es, no quería usar esto porque es demasiado agotador, no, quiero decir que usa demasiado poder espiritual, pero como usaste tu despertar, también tengo que usar mi carta de triunfo. El rostro de Roja se calmó gradualmente, su capa de marine que ondeaba debido al viento, se detuvo.
Como si todo en el mundo se detuviera, de repente un extraño poder se acumuló alrededor de Roja. La espada en la mano de Roja de repente se volteó y la soltó de repente. Bankai. La voz sonó desde el alma, Doflamingo detuvo repentinamente sus pasos, su expresión cambió mientras su corazón tenía un mal presentimiento inexplicable. Al momento siguiente, Doflamingo vio la espada que Roja arrojó caer al suelo, el suelo se convirtió en una superficie de agua mientras se tragaba la espada. Luego, el suelo debajo de los pies de Roja pareció convertirse en un gran estanque, de repente, con una onda, enormes espadas emergieron del suelo, siguieron saliendo hasta que estuvieron mucho más altas que Roja. Senbonzakura, Kageyoshi. De repente, la enorme espada colapsó y se convirtió en pétalos de cereza y comenzó a dar vueltas. Parecía lo mismo que antes, pero el número de pétalos aumentó al menos 10 veces. Esto es imposible. Doflamingo se sorprendió, no podía decir la cantidad de pétalos ni siquiera con su Kenbunsoku Aki. ¿Roja también puede usar el despertar? Doflamingo no podía creerlo, su mano tocó el suelo y 10 ondas de hilo se dirigieron hacia Roja. Pero esta vez Roja se quedó tranquila, ni siquiera levantó la mano. Tararear. Los pétalos de cereza volaron hacia las 10 ondas de hilo y chocaron. Auge. 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 Innumerables hilos se dispersaron después del impacto, y las 10 oleadas de hilos fueron bloqueadas. Los hilos eran fuertes, pero no lo suficientemente fuertes. Los pétalos siguieron golpeando los hilos de Doflamingo hasta que finalmente todos los hilos se dispersaron excepto el torrente de pétalos. Roja se quedó inmóvil, solo mirando a Doflamingo con los ojos brillantes. En el cielo, innumerables pétalos formaron una ola que descendió hacia Doflamingo. Blanquecino. Doflamingo usó su defensa sin pensarlo 2 veces, no era el tono del Yonko, y no era un inmortal, si este tipo de ataque lo toca, quedaría gravemente herido o incluso podría morir. La tierra se sintonizó en hilos y envolvió a Doflamingo. Pero las olas de pétalos se precipitaron hacia el escudo. De repente se volvieron negros debido a que Roja les unió a Aki. El Bankai tenía demasiados pétalos, el número era incontable, y cada pieza era tan fuerte como una espada. Incluso si se trata de Doflamingo, no podrá resistir por mucho tiempo y su defensa se desmoronaría en breve. Zumbido. Al ver que no podía aguantar más, Doflamingo se echó hacia atrás pero los pétalos se movieron hacia él. Los pétalos se movieron mucho más rápido que antes, Doflamingo solo podía huir mientras usaba su habilidad para defenderse. Auge. 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 Hilos blancos bailaban con pétalos de cereza, toda la base quedó destruida debido a este enfrentamiento, incluso el bote parecía a punto de volcarse en cualquier momento. Capítulo 120. La derrota de Doflamingo. Los pétalos llenaron el cielo y la tierra se convirtió en hilos, esto parecía una imagen de un mundo de fantasía, difícil de describir, era simplemente impactantemente hermoso. En este momento, los marines del otro lado de la isla no se vieron afectados por la pelea, todavía se sentían como si estuvieran dentro de una tormenta. Vieron el torrente de pétalos de cereza chocar con los hilos. Nadie podía hablar, sus mentes estaban en blanco por un segundo. Esta escena fue tan impactante que algunos no supieron qué decir mientras continuaban mirando con una expresión en blanco. Roja y Doflamingo parecían controlar el mar, las olas seguían formándose con cada choque entre los dos. En ese momento, en el cuerpo de Roja, comenzaron a aparecer algunas manchas de sangre, pero no entró en pánico, estaba concentrado solo en destruir a su enemigo. La situación de Doflamingo era mucho peor que la de Roja, la sangre goteaba de los cortes en su ropa. Antes de usar el despertar, Doflamingo no tenía forma de bloquear los pétalos de Senbonzakura. Visite FreeWeb.com para una mejor experiencia de usuario. Y después del despertar, podría bloquearlos hasta que Roja usara el Bankai. Si el Busosoku de Roja fuera más fuerte, habría sido derrotado hace mucho tiempo, y ahora solo podía defenderse de esos pétalos de cereza. Era imposible retirarse. Roja usará Moonwalk para alcanzarlo, y si sale de la isla no habrá ningún edificio y su despertar perderá su efecto. Roja enviaba torrentes de pétalos mientras estaba en el cielo, y ocasionalmente evitaba los hilos de Doflamingo. Check check check. Cortando SFX, los pétalos continuaron cortando el hilo mientras Doflamingo se retiraba y trataba de huir.
Roja entendió la intención de Doflamingo, sintió su propio consumo de poder espiritual mientras agitaba su mano. Senbon Sakura Kageyoshi, Senkei. De repente todos los pétalos volvieron a Roja y formaron 4 hileras de espadas. Al ver a Roja de pie sobre su cabeza, y las espadas formadas a su alrededor, Doflamingo miró hacia arriba y dijo sombríamente. Durante mucho tiempo, nadie se atrevía a venir por mi cabeza, Mokei.D. Roja pequeño demonio, desde que perdió su identidad como dragón celestial, no hubo un momento en el que se viera tan incómodo como ahora. Doflamingo miró a Roja, la intención asesina se elevó al cielo mientras levantaba la mano hacia Roja. Seinaru Kindan, Doflamingo invoca 16 cuerdas gruesas que se volvieron negras cuando unió a Aki a ellas mientras apuntaba a Roja. Hilo de Dios. Roja sintió que la presión venía hacia él, así que unió a Aki a una docena de espadas. De repente, los hilos y las espadas chocaron e innumerables pétalos se esparcieron repentinamente. Y en el momento siguiente, sonó un rugido y una ola aterradora se extendió repentinamente en todas las direcciones. Las olas llegaron al otro lado de la isla mientras traían polvo. Los marines no podían abrir los ojos. Después de un tiempo todo se calmó gradualmente. Los marines no prestaron atención a sus ropas sucias, todos ellos concentrados en las ruinas para ver el resultado. ¿Terminó la pelea? Todos se miraron entre sí, no podían ver nada desde aquí, así que alguien se atrevió a dar el primer paso para avanzar, una segunda persona lo siguió y una tercera, todos querían saber el resultado de la batalla. Mientras caminaban, agarraron con fuerza sus espadas, la primera base estaba completamente destruida ahora, todos los edificios se han derrumbado. Después de pasar por varias ruinas, las pocas personas se detuvieron. Agave. La mano de alguien no pudo seguir empuñando su pistola y la dejó caer al suelo emitiendo un sonido de pita. Todas las personas se detuvieron gradualmente, mientras bajaban sus armas. Los ojos de todos se juntaron en el campo sobre la única figura que aún estaba de pie, nadie podía hablar mientras miraban aturdidos, en sus ojos apareció el respeto y el miedo. En el campo, Only Roja estaba de pie mientras sostenía la mano de Iru. Frente a él en el suelo, una persona yacía inmóvil. Aunque la ropa de esa persona estaba prácticamente destruida, todavía puedes reconocerlo cuando lo ves. Doflamingo. La persona que será conocida como el bromista del inframundo 12 años después, la persona que una vez fue un dragón celestial fue derrotado por el líder de la primera base en el oeste azul, Mono.D. Roja.